Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de la relación de la procalcitonina y la administración de uso de antibióticos. Esto con base a este artículo publicado en el año 2019, el cual lleva por título Administración de antibióticos guiada por procalcitonina, el cual es un consenso de expertos internacionales sobre su uso clínico optimizado. Y, pues primero, saber qué es la procalcitonina. Esta es un péptido precursor de la calcitonina y se produce principalmente en las células C de las glándulas tiroides y sirve como un biomarcador de inflamación y ayuda a diagnosticar infecciones bacterianas y a evaluar la respuesta al tratamiento con antibióticos. La expresión de la procalcitonina se regula a la alza entonces en células epiteliales que se encuentran con patógenos bacterianos. Por el contrario, la expresión de procalcitonina está regulada a la baja en pacientes que tienen infecciones virales. Interesante y mucho ojo ahí. Pues vámonos directo a los materiales y métodos de este artículo, en el cual pues se hizo un consenso que tuvo lugar durante un taller que duró un día en Berlín. Eso fue en septiembre de 2018. Y el consenso fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de 19 expertos en el uso de procalcitonina en la práctica clínica, los cuales eran procedentes de 12 países distintos. Y entre ellos, mi canal de YouTube, mis tonterías. Puse mi nombre entre ese grupo de expertos. Obviamente yo no lo hice. Yo ojalá desearía que me inviten algún día a uno de este tipo de consensos. Pero pues aquí pueden ver todos los que participaron en la investigación, o bueno, más bien en ese consenso. Aquí nos muestra que tuvieron al final tres tipos de contextos hospitalarios con estos pacientes en los cuales definían o los dividían entre si los pacientes estaban con enfermedad leve, moderada o grave. Eso lo hacían con base a estos scores, al SOFA, al NEWS, al MEDS. Entonces ellos clasificaban si el paciente tenía enfermedad leve, moderada y severa. Pero pues vamos a recordar un poco cómo es que la clasificación Muse, la clasificación SOFA, clasifica a estos pacientes en pacientes que tienen riesgo bajo, moderado y alto riesgo de que tengan una enfermedad grave. El puntaje Muse, pues aquí lo podemos ver, pues nos habla de que cuando el paciente tiene un puntaje que va de 0 a 4 puntos, es un paciente de bajo riesgo y generalmente está estable, pero pues hay que monitorearlo de manera regular. Cuando está entre 5 y 6 puntos su puntaje, pues hablamos de que tiene un riesgo moderado y aquí se recomiendan una vigilancia un poquillo más estrecha y evaluación clínica para determinar si requiere algún tipo de intervención adicional. Y cuando el paciente tiene de 7 o más puntos de IMUS, pues el paciente definitivamente tiene un alto riesgo de deterioro clínico grave. Pues ahí sí se tiene que tomar medidas inmediatas para el manejo del paciente. Ojo, porque ahí se clasifican en tres, lo mismo que se hizo con las gráficas de este artículo. Igual la interpretación del puntaje SOFA, en el cual indica el grado de insuficiencia orgánica y se usa para monitorear el progreso del paciente. Y en general, pues igual en el SOFA los valores más altos reflejan un mayor deterioro de la función orgánica. Y pues cuando el paciente tiene de 0 a 6 puntos, pues hablamos de que tiene una insuficiencia orgánica mínima o incluso ausencia de insuficiencia orgánica. Cuando va de 7 a 9 puntos, hablamos de que ya hay una insuficiencia orgánica moderada. Cuando tiene 10 a 12 puntos, pues ese paciente ya tiene una insuficiencia orgánica grave. Pues ni sale cuando va de más de 13 puntos hasta 24. Ahora sí, veamos qué arrojaron los resultados de estos consensos que hicieron en estos 12 países. Pues número uno, el contexto de un paciente que está fuera de la unidad de cuidados intensivos, que tiene una enfermedad leve. Aquí pues básicamente los vamos a clasificar si el paciente tiene una probable infección bacteriana que de hecho pues no tenemos la certeza de si tiene o no tiene infección. Y por el otro lado un paciente que tenemos una alta sospecha de infección bacteriana. Pues vámonos primero al paciente que tiene una infección, una probable infección que tenemos duda. Pues retomamos una procalcitonina sérica. Aquí tenemos dos vertientes. Puede tener un valor de procalcitonina sérica menos de 0,25 microgramos sobre litro o un valor de más de 0,25 microgramos sobre litro. Cuando tiene un valor menor de 0,25 microgramos sobre litro, entonces hablamos de que hay una baja probabilidad de que sea una infección bacteriana, por lo que hablábamos al inicio.
Entonces, pues por ende, lo interpretamos clínicamente como que hay una probabilidad baja de infección bacteriana. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, mantenemos, o sea, nos aguantamos o todavía no iniciamos una terapia antibiótica. Mejor consideramos otras probabilidades diagnósticas. ¿Y qué recomendación hacen también en este paciente? Pues podemos considerar realizar una segunda prueba de procalcitonina o incluso hacerlo en las 6 a 24 horas antes de mandar a ese paciente a casa si es que pues, el paciente tiene una enfermedad leve y no tiene nada, o sea, y la sospecha de que sea una infección bacteriana sea baja. Obvio que el paciente vaya mejorando clínicamente, ¿no? Antes de darlo de alta. Pero tenemos otra vertiente, paciente que igual tiene enfermedad leve, pero aquí sí tiene una procalcitonina más de 0,25. Aquí ya nos cambia la probabilidad de que sea una infección bacteriana. Ya no es baja, ahora se vuelve una probabilidad alta de que sea infección bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? El uso de una antibiótico terapia con base en los factores de riesgo que tiene ese paciente. O sea, luz verde para dar el manejo, siempre y cuando tomemos en cuenta los antecedentes de ese paciente y la sospecha clínica del tipo de infección que tenga. Aquí la recomendación que hacen es que se haga la prueba de procalcitonina cada 24 a 48 horas para monitorear si se continúa o se descontinúa ese manejo antibiótico. Sugieren que se descontinúe una vez que tengamos una procalcitonina menor de 0,25 microgramos sobre litro o si evidenciamos que hay un descenso de la procalcitonina del más del 80%. Entonces, esa es la primera vertiente que tenemos en el paciente con enfermedad leve. Ahora vamos a la vertiente en la que tenemos el paciente que tiene una enfermedad igual leve, pero sí aquí definitivamente tenemos una alta sospecha de enfermedad bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos? Si la procalcitonina tiene un valor menos de 0,25, aquí nos cambia. Ahora baja la probabilidad de que sea una infección bacteriana. Sin embargo, nos iniciemos una terapia antibiótica de manera empírica, pues con base al juicio clínico, factores de riesgo que tiene el paciente, pero también hay que considerar otras pruebas diagnósticas. Y con base, bueno, con respecto a la procalcitonina, pues hay que considerar realizar una segunda prueba de PROCA en las siguientes 24 horas y detener la antibioticoterapia si la PROCA sigue por debajo de 0,25. Vámonos al otro lado. A alta sospecha de infección bacteriana, ahora sí tenemos procalcitonina más de 0,25, pues la probabilidad de que sea una infección bacteriana es muy alta. Entonces, aquí se sugiere que ya inicies la antibioticoterapia con base al juicio clínico y se realiza un monitoreo de la PROCA cada 24 a 48 horas para monitorear si se va a descontinuar la antibioticoterapia. ¿Cuándo se sugiere descontinuar los antibióticos? Cuando la PROCA baje por un 80% de su basal o baje por debajo de 0,25 microgramos sobre litro. Ahora vámonos a otro tipo de paciente, el paciente que tiene una enfermedad moderada, recuérdenlo con base a lo que hablamos al inicio, a la clasificación SOFA, NEWS, y MEDS. Entonces, paciente con enfermedad moderada, tiene una infección, bueno, una probable infección bacteriana, no nos queda muy claro, hacemos una PROCA, tiene una PROCA por debajo de 0,25, entonces la probabilidad de que sea una infección bacteriana es baja. Aquí, pues, de todos modos, tiene una enfermedad moderada, ni modo, pues aquí sí sugieren el uso de antibioticoterapia empírica y repetir la PROCA de cada 6 a 24 horas y se detiene la antibioticoterapia cuando tengamos debajo de 0,25 microgramos sobre el litro la procalcitonina. Ahora bien, queda sospecha de desinfección bacteriana, pero la proca nos da por encima de 0,25, pues aquí la probabilidad de que sea una infección por bacterias es alta y se sugiere el uso de antibiótico-terapia y lo mismo, usar el monitoreo de proca cada 24 o incluso 48 horas y valorar suspender la proca si está por debajo de 0,25 microgramos sobre el litro o hay un descenso del 80% de la basal de procalcitonina. Igual, en paciente con enfermedad moderada, pero que tiene una alta sospecha de infección bacteriana, pero resulta que la proca sale por debajo de 0,25. Aquí, pues,
Ni modo, la infección bacteriana es posible, se necesita o tenemos que usar una antibiótico-terapia de manera empírica y hay que considerar una segunda valoración de procalcitonina en las siguientes 24 horas y detener el tratamiento si es que la proca sigue por debajo de 0,25. Ahora bien, una alta sospecha de infección bacteriana en este paciente, pues sí, si tiene una proca por encima de 0,25, la probabilidad se vuelve muy alta y hay que usar pues, definitivamente terapia con antibiótico-terapia y hay que vigilar esa procalcitonina cada 24, incluso 48 horas y lo mismo que en todas las demás. Si la procalcitonina está por debajo de 0,25, considerar suspender la antibiótico-terapia o si baja más del 80% del valor basal, pues igual, considerar suspender ese tratamiento. Ahora, si el paciente tiene una enfermedad severa o grave, pero la sospecha de que sea una infección bacteriana es baja y la proca está, aquí nos cambia el rango, ya no es 0,25, ahora es menos de 0,5. Si el rango es menos de 0,5, pues entonces tenemos una baja probabilidad de que sea una infección bacteriana. Y pues en realidad, de todos modos, sí se sugiere el uso de antibiótico-terapia empírica. Es un paciente grave, eh, pues ni modo. Toca ahí brindar el manejo con antibiótico-terapia y vigilar cada 24 a 48 horas el monitoreo de la proca y pues valorar la suspensión si tenemos los criterios de los que hablábamos. Pero aquí pues, es puntual. No, si la proca está por debajo de 0,5 microgramos sobre litro, se suspende, pero ya no hablamos de si hay un descenso del 80%. No, aquí nuestro punto de corte para suspenderlo o valorarlo es menos de 0,5 microgramos sobre litro. Pero si pero si la procalcitonina nos sale más de 0,5 microgramos sobre litro, aunque tengamos baja sospecha de infección bacteriana, pues también se usa la terapia con antibióticos dirigida, de acuerdo a nuestro juicio clínico, y se va a vigilar cada 24 a 48 horas la procalcitonina. Aquí sí podemos valorar descontinuarla si nuestro valor de proca baja por debajo de 0,5 microgramos sobre litro, o bien si hay una disminución, ahora sí, del 80% de la basal de la proca. Y si tenemos una sospecha muy alta de que sea una infección bacteriana, lo que tiene el paciente con datos clínicos de gravedad y la proca sale baja, pues sí disminuye la probabilidad de que sea una infección bacteriana. Sin embargo, aún así se sugiere el uso de antibiótico-terapia y considerar una segunda o una repetición de procalcitonina a las 24 horas para valorar la retirada de la antibiótico-terapia si es que baja la procalcitonina o continúa por debajo de 0,5 microgramos sobre litro. Ahora bien, si tenemos esa alta sospecha de que es infección bacteriana y la proca está por debajo de 0, más bien por encima de 0,5, pues aumenta la probabilidad de que sea una infección bacteriana, por lo cual, pues aquí sí vamos a ofrecer antibiótico terapia y vigilamos cada 24, 48 horas esa misma procalcitonina y vemos si hay un descenso de hasta el 80% de la misma o si baja por debajo de 0,5 para valorar la suspensión de la antibiótico terapia. Esto con la finalidad, pues evidentemente, de disminuir resistencias e efectos adversos que generan los tratamientos antibióticos a largo plazo. Pero ¿qué observaciones nos da este mismo artículo? Bueno, para todos los algoritmos que ellos proponen, se recomienda tener precaución en las decisiones y el juicio clínico para pacientes que están con inmunosupresión, incluidos los pacientes que tienen VIH, los que tienen enfermedades autoinmunes, fibrosis quística, pancreatitis, traumatismos, embarazos, transfusiones de alto volumen, incluso malaria, pues los datos clínicos y los valores de procalcitonina pueden estar alterados. Y otras observaciones, pues además el algoritmo pues dice que se debe utilizar en infecciones agudas, pero no en pacientes que tienen infecciones crónicas, como por ejemplo abscesos, osteomielitis, endocarditis, porque pierde sensibilidad al estudio básicamente. Y si los pacientes son tratados previamente con antibiótico-terapia, pues los niveles de procalcitonina pues también pueden ser bajos, lo que llega a una posible subestimación de complicaciones infecciosas e incluso determinar, generar un rule out o descartar el dejar de lado una antibiótico-terapia cuando tenemos un paciente que tiene evidentemente una infección activa, pero es crónica.
por el uso de la antibiótico terapia, pues a veces uno quiere quitar eh, el antibiótico con una proca baja, pero cuando estás en este contexto de infecciones crónicas, evidentemente, pues el algoritmo no funciona en este tipo de contexto. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, pueden dejar algún comentario, algún mensaje, algún dato curioso en la caja de comentarios. Yo lo estaré viendo y contestando con mucho gusto. Y sin nada más, me despido. Chao, chao.